Un episodio más aquí, Caminando en la Oscuridad. Les agradecemos mucho que caminen con nosotros. Y si tú apenas estás empezando este camino, te damos la bienvenida y te pedimos que te suscribas al canal en YouTube o a nuestra cuenta en Spotify. En esta ocasión les contaré una leyenda urbana de España. Una leyenda que es conocida como Verónica, ja, ja. Una pareja joven allá en España acababa de contraer matrimonio y decidieron cambiarse a vivir a un pueblo pequeño del sur de aquel país europeo. Uno de esos pueblos en donde toda la gente se conoce. Poco tiempo después de haberse cambiado, la mujer anunció que estaba embarazada y 9 meses más tarde dio a luz a unas gemelas. Esto fue la locura no solamente para la pareja y sus familias, sino también para todo el pueblo. Hubo celebraciones, grandes regalos y felicitaciones para la pareja y también, claro, para las pequeñas. Estas gemelas fueron bautizadas como Violeta y Verónica. Conforme fueron creciendo, Violeta y Verónica, a pesar del parecido físico, desarrollaron un carácter, podríamos decir, diametralmente opuesto. Mientras Violeta era alegre, juguetona y cuando empezó a hablar también platicaba mucho, por otro lado Verónica era taciturna, introvertida y hablaba muy poco, incluso con sus propios padres. Aunque al llegar a la edad escolar ambas eran buenas estudiantes, generalmente los comentarios positivos de los papás y de los maestros se inclinaban hacia Violeta. Con el paso de los años, Verónica empezó a ser ignorada por la gente que le rodeaba. También ella de alguna manera buscaba esto, ya que no socializaba con nadie, al contrario de Violeta, que tenía muchos amigos y era muy popular. Llegadas a la adolescencia, los papás se dieron cuenta que Violeta también había desarrollado un gran sentido de responsabilidad. Una noche en la que ellos tenían que salir, estuvieron buscando niñera para no dejar a las jóvenes solas, pero Violeta insistió en que ella podía hacerse cargo de la casa y por supuesto también de su hermana. Con ciertas dudas, pero finalmente también ante la situación de no encontrar niñera, los papás aceptaron y le dieron todas las instrucciones posibles. Entre otras cosas, le insistieron que debían dormirse temprano. Ella aceptó, los papás se despidieron de ambas y se fueron. Cerca de la medianoche, los padres regresaron a casa, esperando encontrar absoluto silencio y ver a las adolescentes dormidas. Al ingresar a la casa, a ambos les llamó la atención que escuchaban desde el piso de arriba las carcajadas de sus hijas. A la mamá le pareció simpático y le agradó ver que sus hijas se estaban pasando un buen momento, pensando en que seguramente con Violeta, Verónica sí era una persona alegre y platicadora. Por otro lado, el papá sintió enojo, ya que, según le explicó la esposa, la instrucción más importante era que se tenían que dormir temprano. Ella le insistió que les permitiera seguir platicando, pero él dijo que no, que era el momento de ir a hablar con ellas. Lo primero que les extrañó al llegar a la primera planta fue ver la puerta cerrada de la recámara de las niñas. La abrieron y se impactaron al ver solamente a Verónica hincada en el centro de la recámara y, como ya habían escuchado desde abajo, reía a carcajadas. No era normal ver a Verónica así, pero sobre todo, lo que incluso les provocó un escalofrío fue que Verónica cantaba. Y la letra que cantaba no era precisamente muy tierna. Decía: 1, 2, 3, 4, a Verónica ahora que reís. 1, 2, 3, 4, Violeta se irá para no volver. Al terminar estas frases es cuando Verónica emitía esa risa que ahora les parecía aterradora. Cuando le iban a detener para preguntarle por Violeta, ambos papás se dieron cuenta que ésta estaba acostada en su cama, completamente tapada por la sábana. El cuarto estaba iluminado solamente por una lámpara
y por esto no podían ver claramente a Violeta. Ambos padres se acercaron a la cama de su hija y cuando movieron las sábanas, Verónica empezó a cantar más fuerte, prácticamente estaba gritando y la risa ya se escuchaba descontrolada. Ambos padres se quedaron helados al ver a Violeta en la cama con múltiples heridas realizadas por un objeto punzocortante y que le habían quitado la vida. Ese objeto estaba todavía clavado en el cuerpo de Violeta y eran unas tijeras. Los padres, horrorizados, se volvieron hacia Verónica y ésta en ese momento dejó de cantar, dejó de reír, se levantó y echó a correr hacia la ventana para arrojarse a través de ella. También Verónica murió esa noche. Violeta fue enterrada en el panteón cercano a la casa, pero a Verónica la trataron diferente. Los papás dijeron que tenían que hacer un exorcismo post-mortem y así, en el patio trasero de su casa, cremaron el cuerpo de su hija. Nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó con los restos de su cuerpo. Pero lo que sí se sabe es que los padres tuvieron que salir de su casa e irse a otro pueblo porque, según ellos mismos relataron, cada noche se escuchaba a cierta hora los gritos desesperados de Violeta y después el canto y las risas de Verónica. Una vez que los papás se fueron, la casa fue demolida, pero en el pueblo quedó la leyenda urbana que dice que si tienes la valentía de apagar las luces en tu casa y decir 3 veces Verónica, jaja, ella se aparecerá ante ti y será lo último que verás en vida. Esta leyenda urbana es muy parecida a la de Bloody Mary. La diferencia es que en la de Verónica, jaja, no se especifica que tenga que ser ante un espejo. Una tragedia que marcó a una familia, a un pueblo, y que dejó esta escalofriante leyenda urbana. Y de un mito urbano español narrado por el Dragón Literario, ahora quiero compartir con ustedes una historia que nace en lo más profundo del invierno ruso. Un mito que con los años ha dejado de ser solo una leyenda para convertirse en un fenómeno inquietante y actual. Una aparición que no necesita perseguirte, ni gritar, ni romper puertas. Solo se queda ahí, afuera, totalmente quieta, esperando. Les presento una historia basada en uno de los mitos más perturbadores del frío extremo ruso. La mujer del vidrio congelado. A finales del siglo XVIII, Rusia atravesaba uno de los inviernos más brutales de su historia. Las aldeas alrededor de Vladimir estaban cubiertas por capas de nieve que llegaban hasta las ventanas, y las noches podían bajar hasta los menos 35 grados centígrados. En el pequeño pueblo de Ivanskoye vivía Yelena Morozova, una mujer de 27 años, recién viuda y madre de un niño de apenas 2. La epidemia de viruela había reducido la población a la mitad. Los cadáveres eran retirados por la noche para evitar que los niños los vieran. Una noche particularmente fría, la más helada que el pueblo recordaba, Yelena sintió los primeros síntomas: fiebre, visión borrosa, temblor en las manos. Sabía lo que eso significaba. No quería morir frente a su hijo. Selló puertas y ventanas, encendió una vela y abrazó al pequeño junto a la chimenea. Pero la enfermedad fue más rápida que cualquier plan. Los vecinos la encontraron 3 días después. La vela se había consumido por completo. La chimenea estaba apagada. El hogar convertido en un mausoleo de hielo. Yelena estaba tirada en el suelo, rígida, con una mano estirada hacia la ventana, como si hubiera intentado levantarse, como si hubiera visto algo afuera y hubiera querido acercarse. Lo que siempre repiten los ancianos es esto: el niño estaba de pie junto al vidrio, tocándolo, como si alguien lo estuviera llamando desde afuera. El pequeño sobrevivió, pero jamás volvió a hablar. Desde entonces, cada invierno, los habitantes aseguran escuchar un golpecito suave en los cristales. No fuerte, no insistente, solo un recordatorio. Algunos decían que era Yelena buscando entrar.
otros que buscaba a su hijo, otros más que jamás entendió que estaba muerta. Con el paso de los años, la figura de Yelena se convirtió en una presencia recurrente. Se aparecía solo bajo 3 condiciones: cuando la temperatura bajaba de los menos 25 grados centígrados, cuando dentro de la casa había una luz cálida como una vela o una lámpara, y cuando la persona dentro estaba completamente sola. Ningún animal se acercaba a las ventanas en esas noches, ni siquiera los lobos. Los ancianos repetían siempre la misma advertencia: no levantes la cortina, no mires el vidrio, porque decía la tradición que si la veías, aunque fuera un segundo, Yelena te veía a ti y te reconocía como alguien dispuesto a dejarla entrar. Las muertes asociadas siempre ocurrían de la misma forma: personas encontradas congeladas dentro de sus propias casas, con calefacción funcionando, sin signos de violencia, solo una expresión de terror absoluto y una fina capa de escarcha sobre los labios. Las autoridades soviéticas archivaron más de 20 casos similares en la región de Vladimir entre 1967 y 1983. Ninguno se resolvió. Para entender que esta leyenda nunca murió, quiero contarles la historia de Víctor Karipin, un guardia de seguridad de 47 años. En enero de 2019, una fábrica abandonada en las afueras de Suzdal contrató guardias nocturnos para evitar vandalismo. Un lugar desolado, gigantesco y sin calefacción central. Víctor aceptó el turno porque necesitaba el dinero. El 12 de enero, la región registró uno de los días más fríos de la década, menos 32 grados centígrados. Víctor estaba solo. Tenía su linterna, una pequeña estufa eléctrica y un termo con té casi congelado. A las 2:14 de la madrugada escuchó el primer sonido. Pensó que era la contracción del hielo en los marcos metálicos. Algo normal en ese tipo de edificios. Pero el sonido volvió. Esta vez más nítido, más humano. Víctor siguió el sonido por el pasillo principal. El viento hacía crujir ventanas y puertas. La luz de emergencia parpadeaba sin ritmo. Y entonces lo escuchó de nuevo. Venía de la ventana número 7, la única que daba hacia el bosque. La ventana estaba completamente cubierta de escarcha, una capa tan gruesa que parecía mármol blanco. Víctor levantó la linterna y la escarcha se movió. No de manera violenta, no como si algo la raspara, sino como si alguien respirara del otro lado del vidrio, derritiendo apenas un pequeño círculo. Un pequeño óvalo oscuro comenzó a formarse. Alguien estaba ahí afuera. Víctor retrocedió un paso. El viento se detuvo por completo. El silencio era tan denso que parecía absorber su respiración. La escarcha siguió derritiéndose, hasta revelar un fragmento de un rostro, una mejilla pálida, un ojo, una lágrima congelada. Y el resto empezó a aparecer lentamente, como si quisiera asegurarse de que él la viera. Una mujer, pegada al vidrio, inmóvil, observándolo. Sus labios estaban casi grises, su cabello empapado, aplastado contra el cristal, su mano abierta, presionada contra el vidrio helado. El sonido venía de la uña golpeando suavemente. Víctor quiso correr. La linterna temblaba en su mano. La estufa del fondo comenzó a fallar, produciendo un chasquido eléctrico. Y entonces la mujer sonrió. Una sonrisa apenas perceptible, pero suficiente para que Víctor sintiera cómo su cuerpo lo traicionaba. Él conocía la leyenda. Su abuela se la había contado. Sabía que no debía mirarla, pero ya era demasiado tarde. Corrió hacia la cabina, cerró la puerta y llamó a su supervisor. La grabación de la llamada quedó registrada. Hay alguien afuera, en la ventana. No es una persona. No puede ser una persona. Me está mirando. Creo que quiere entrar. Dios, creo que ahora está adentro. La llamada se corta con un ruido seco.
Cuando los paramédicos llegaron a la mañana siguiente, lo encontraron sentado en la silla, inclinado hacia adelante, como si hubiera intentado levantarse, congelado, completamente congelado. El vidrio de la ventana número 7 tenía una sola marca, la forma perfecta de una mano, una marca helada por dentro de la fábrica. Las voces cuentan que Yelena nunca quiso hacer daño, que murió buscando un último gesto de amor hacia su hijo, que su espíritu quedó atrapado entre el frío más cruel y el calor que ya no volvería a sentir. Pero otros piensan que no es ella, que lo que sea que aparece en el vidrio aprendió a usar su rostro, que encontró en la leyenda una manera más fácil de acercarse. Y así terminamos este episodio. 2 historias venidas de lugares distintos, pero unidas por la misma sombra que acompaña a todas las leyendas urbanas: el miedo a lo que puede aparecer cuando las luces se apagan. Primero, el mito de Verónica Jaja, ese nombre que muchos se atreven a pronunciar como un juego, hasta que descubren que no era así en absoluto. Una advertencia disfrazada de reto infantil. Y luego, desde el frío más cruel del invierno ruso, la mujer del vidrio congelado, esa presencia silenciosa que no corre, no grita, solo espera, pegada al hielo, a que alguien cometa el error de mirar. 2 historias que nos recuerdan lo mismo, que a veces el peligro no está en lo que vemos, sino en lo que decidimos llamar o en quién dejamos entrar. Gracias por escuchar Caminando en la Oscuridad. Si te gustaron estas historias, acompáñanos en el próximo episodio. Y recuerda, cuando la noche sea fría, cuando escuches un golpecito en la ventana, o cuando alguien te diga que repitas un nombre, no lo hagas. También recuerda seguirnos en YouTube y en Spotify. Nos escuchamos en el siguiente episodio, si te atreves. Todos los derechos reservados. Naucalpan 2025.